Saludos país, saludos mundo. Ando por aquí en lo que llegan los muchachos que deben estar. Don Aristóteles Poncerrate y don José Ismael. Bueno, ahí entró don Poncerrate, filósofo, saludos. Saludos, don Alfonso. Buenos días, amigos de Voz para el Cambio. Muy bien, gracias por estar. Espero que José Ismael llegue para que lo acompañe. Adelante, don Poncerrate, con los temas internacionales. Y así es, veo ahí que en Brasil, por la muerte de un agente en una operación policial, ya hay más de 10 muertos en la persecución de los que mataron al agente y que en la Argentina una corte falla a favor de extraditar a un líder mapuche. También allá, te sabes que los mapuches tienen mucha persecución allá en Argentina y son maltratados, como todos los originarios en casi todos los países latinoamericanos, los indígenas son maltratados por los gobiernos y son excluidos. Así que hemos visto también que en el Perú, el gobierno interino del Perú dice que tienen un déficit de 40.000 policías y que quieren reclutar a los ninis para enrolarlos a la policía. Es decir, esas son las cosas que en Latinoamérica están acaeciendo actualmente. Bienvenido, José Ismael, hermano y amigo. Saludos, Nada, José un Ismael, placer. tenerlo por aquí. Bueno, Hey, José Ismael, Ucrania inicia conversaciones de paz en guerra con Rusia. Trump en Estados Unidos resulta favorito según última encuesta que se ha hecho. La ONU, Naciones Unidas, apoya la acción de Kenia en Haití. En Guatemala detienen a 105 migrantes. Don José Ismael Román, el tiempo es suyo ahí con don Aristóteles Poncerrate. Yo voy por un café. gracias. Yo tengo el mío en la mano. Aristóteles, lamentable que tú no tengas el tuyo. No Pero seguro ahorita. Sí. Nada, hermano, un placer. Gracias, señor director. Estaba perdido usted. Yo creo que usted estaba en La Habana, era. No, Celebrando el 26. en Bonao, en mi río, con aguacate, yuca, casabe y sopa de jaiba. Les recuerdo a los dos y a los amigos televidentes que este sábado 5 de agosto a las 10 de la mañana en el local de Patria para Todos, ahí en la avenida Bolívar, al lado de la funeraria de la Altagracia, los hermanos de Puerto Rico tienen un reconocimiento a don Iván Rodríguez. Ahí los esperamos. Adelante, José Manuel. Ay, gracias. Tuve la posibilidad de ver el video que subiste en medio de la lluvia, ahí en tu zona, como dice, tu río, en tu Bonao querido. Bueno, nada, un placer, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes en este día, cuando hay tantos acontecimientos importantes en el mundo, cosas que se están dando y que nosotros debemos darle seguimiento en estos temas de asuntos internacionales, de geopolítica. Mira, se dio una situación en África Occidental, es donde está Níger. Níger es un país africano de sumo interés para los países de Europa. Tú sabes que toda Europa, hablo hoy, toda esa playa de imperios desgastados han ido perdiendo influencia. Fueron de allí donde sacaron a los negros que traficaron como esclavos, que lo vendieron como esclavos y que fue parte de la riqueza de Europa. Toda la venta de la esclavitud, la venta en la esclavitud. Entonces, ellos han ido perdiendo influencia y varios gobiernos, es donde Rusia tiene mucha influencia ahora mismo en África. Por eso, ahora, en la cuestión del grano y fertilizante, Rusia lo ofreció a esos países de forma gratuita, a esos países pobres, con los que tienen relaciones, entregárselo, porque Europa lo que hizo fue, con el acuerdo del grano de Naciones Unidas, fue llevarla a los grandes países para utilizarlo como materia prima, y entonces no llegó como debía ser a los países más pobres, fundamentalmente de África. Eso le ha granjeado muchos afectos
a Putin, con una relación que ellos tienen importante. Recuerda que también para allá es donde está la única base que tienen los chinos en África. Entonces, en Níger, los norteamericanos tienen 1,000 soldados y Francia tiene 1,500 soldados. Se produjo un golpe de Estado, varios países de la zona han transitado por esto del golpe de Estado, por la presencia de estos países occidentales que le imponen cosas, incluso le imponen presidentes, pero cuando hay la oportunidad de hablar de democracia y de elección, entonces ahí sí se ponen al lado de ellos. En este caso, en Níger se produjo el golpe de Estado, la población apoyó y ha estado haciendo manifestaciones apoyando al ejército y a la Junta, pero la Unión Europea y los norteamericanos y algunos países también del entorno son de lo que están hablando, porque ellos le limitaron, acusaron a Francia de pretender hacer un asalto con los soldados que tiene allá para rescatar al presidente que está detenido en el palacio. Entonces, eso le costó a Francia entonces que le suspendieran la exportación de oro, porque son empresas francesas, la que, como aquí, Barrick es una multinacional, eso pasa también en África. De allí los franceses extraen cuestiones fundamentales para su industria, su producción energética, como es la explotación de uranio, que tienen 56 reactores atómicos. Su energía se mueve así, junto con 18 centrales eléctricas para toda Francia. Y eso lo extraen de allá, de Níger, y se lo han paralizado. Comenzaron las sanciones contra la Junta. Además de eso, la amenaza de invasión por parte de los europeos y Estados Unidos a la cabeza, porque han ido perdiendo influencia ahí. Recuerden que esto le favorece en parte también a las pretensiones occidentales allí. Pero el pueblo, miren, la mayoría de la gente era con bandera rusa y fuera Francia. Francia que ha sometido históricamente ese país. Varios países están apoyando a Níger, como es en este caso Burkina Faso, Guinea y Mali. Es decir, que se oponen a cualquier tipo de intervención. La energía atómica, esto de la materia prima para poner a funcionar estos reactores, se extrae fundamentalmente de algunos países que están en África y en la parte del sudeste asiático, como es el caso de Níger, que es el que más materia prima proporciona, aproximadamente el 34% de uranio. Kazajistán, Uzbekistán y Australia son los que suministran esto. Esto pone en entredicho a Francia, porque si pierde ese proveedor va a tener serios problemas. Mira, hablar, qué bueno, ese nuevo conflicto que se da en África nos afecta a todos, porque se pueden producir nuevos acontecimientos, la agresión de estos países grandes a otros, Entonces, porque es parte de la geopolítica. La presencia rusa ahí en esa parte de África es muy grande, han ido desplazando a los europeos. Recuérdense que los europeos como Inglaterra, Francia, Holanda, España, que está sancionando también a Níger, han ido perdiendo y fueron los que sometieron a estos países. El temor en ese sentido, José Ismael, es que sea un nuevo foco, un nuevo frente de guerra que se abra ahí en África también, y que se extienda y que se tomen esos países africanos también, como se ha tomado a Ucrania, como pretexto para enfrentar a Rusia en esos espacios también, y que la guerra se amplíe a otros estados. Sí, así es, así de acuerdo contigo. Alfonso señalaba que es un vicio importante. Ustedes escucharon que Estados Unidos y los europeos a través de la OTAN dijeron que no iban a entregar armas ofensivas
que llegaran al territorio ruso, pero todo eso ha sido mentira, porque le han ido, y Ucrania está reclamando armas de largo alcance para poder agredir a Rusia. Entonces, hay un viso de posibilidad de acercamiento, porque recuerda que los africanos estuvieron ahora, hicieron un encuentro en Rusia, planteándole un plan de paz, como lo hizo China, como también Ucrania tiene el suyo y Rusia tiene también el suyo. Pero esta agresión que hubo ahora con drones a la zona central, a donde está el centro económico de Moscú, eso es peligroso. Eso podría escalar la guerra, la situación que se da entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y la Unión Europea con la OTAN y los Estados Unidos, que de hipócrita mantienen, atizan esa situación que se da. El 5 y el 6. De hecho, Ismael, sí. Rusia se niega a asistir al próximo encuentro de diálogo de paz que tendrá ahora el 5 y 6 de agosto para debatir la propuesta de paz de Ucrania, y Rusia, Dmitry Peskov, ya dio declaraciones de que Rusia estará dándole seguimiento a eso, pero que no participará. Ya, bueno, porque también es arrinconar a Rusia. Eso es lo que quieren. Hay que ver de dónde viene la noticia, si es AFP, la televisión española, o los ingleses, porque AP. Los rusos dijeron, AP, míralo ahí, los rusos dijeron, nosotros reclamamos en este acuerdo los territorios de los países donde está la presencia rusa. Entonces, Ucrania dice lo contrario. Es importante que eso se dé, aunque sea a larga distancia. Ha habido niveles de confirmación. Esto va a ser en Arabia Saudita, que se va a producir este encuentro el 5 y el 6, con esa posibilidad de que se utilice la diplomacia y no los cañones. Entonces, hay que seguir insistiendo en eso. Eso puede ser un primer encuentro, aunque sea a distancia, que se dé. Pero está la convocatoria y están diferentes actores asusando la necesidad de que se produzca la conversación. Es interesante leerse la propuesta de los africanos. Es interesante. Da un equilibrio interesante. No uno que ve solo la presencia de la OTAN agrediendo, sino que cómo podemos darle solución a que se produzca un armisticio en la zona de Ucrania. Ucrania es un país que va a quedar devastado, incluso fácilmente canibalizado, por el caso de Polonia y otros países que quieren parte del territorio de Ucrania, porque va a quedar no en default. Primero, su población ha sido disminuida, ha perdido casi todos sus recursos armamentísticos en ese enfrentamiento, a pesar de todo lo que le están enviando y lo que aprobó Estados Unidos con esos drones pequeños para Ucrania. Pero hay que resaltar una cosa: nosotros tenemos algunos ejércitos que producen material para esas guerras en las que está Estados Unidos y está la OTAN. Recuerden, en el caso de Saddam Hussein, en Irak, en Libia, en Siria, hay cantidad de colombianos, también peruanos, que tienen un aspecto parecido en esos países y están allí y han muerto. Si te has podido dar cuenta, Petro estuvo invitado ahora recientemente a Europa y dio unas declaraciones desafortunadas, porque en uno de esos acontecimientos bélicos murió una periodista colombiana y otros salieron heridos. Entonces dio una declaración acusando a Rusia de imperialista, todo un grupo de cosas, y llamando a que Rusia se retire de allí, después de que había asumido otra actitud con relación al conflicto, hablando de paz. Un error, grave error de Petro. Sus declaraciones de forma emotiva, que
políticamente no la valoró. Claro, no sé si buscaba niveles de agradecimiento a los europeos que le pueden decir ahora sí, pero mañana le van a caer encima como lo están haciendo, desgastando su gobierno. Bien, José hay otras cosas. ¿Sí? Creo que es tiempo de una pausa y regresar al próximo segmento. De acuerdo. Así que, Natanael, vamos a la pausa y regresamos con José Ismael y las internacionales en Voz para el Cambio